Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva reunión del Campamento Multiaventura. Más que una reunión, bueno, va a ser una jornada de puertas abiertas online. Recordaros, de hecho, que tenemos en la próxima reunión de jornada de puertas abiertas este domingo, día 17. Vamos a hacer dos pases. Un pase que vamos a hacerlo a las 11 de la mañana y otro a las 12 de la mañana, ¿vale? Para por si queréis ver las instalaciones in situ. Y bueno, pues para que le echéis un vistazo allí. Yo hoy os voy a presentar lo que son nuestras instalaciones, nuestro programa de multiaventura en Bustar Viejo, principalmente para las personas que no conozcan nuestras instalaciones o que no conozcan nuestro programa. Para las personas que lo conozcan, pues bueno, es informar un poco de las novedades que tenemos este año, pero poco más, porque prácticamente es todo igual, instalaciones y demás, es todo exactamente lo mismo. Bueno, yo soy Jorge Fernández, soy el director del campamento Multiaventura en Bustar Viejo y bueno, vamos a ir pasando por todas las diapositivas para que vayáis viendo las instalaciones y bueno, está el chat, que si lo he puesto bien creo que está funcionando, que cualquier cosa, cualquier comentario, bueno, pues me lo podéis hacer llegar por ahí y lo vamos respondiendo, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar y vamos a ir viendo las cositas, ¿vale? Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la empresa. Bueno, nosotros somos Valle Abedules, es una empresa de ocio y tiempo libre. Nosotros llevamos trabajando en Valle Abedules, en lo que es el albergue Valle de los Abedules, bueno, pues desde 2001 que empezamos los campamentos ya a funcionar, y nosotros sí que trabajamos durante todo el año. Nosotros ahora mismo, de hecho, tenemos escolares allí y estamos funcionando. Nosotros abrimos durante todo el año. Vamos cambiando de programas, pero bueno, básicamente nosotros sí que tenemos eso, escolares y niños, personal durante todo el año. Bueno, aquí sacamos unas cifras que trabajamos con más de 60 colegios al año, ya os digo que son algunos más, igual que los menores, y que son más de 1000 menores durante los campamentos de verano. Bueno, trabajamos en diferentes puntos de España, tenemos diferentes programas, tanto este como Multiaventura. Este año hemos sacado uno nuevo en Ávila, en la Sierra de Gredos, en Guisando. Tenemos un campamento este año también en Denia. Y bueno, pues tenemos diferentes programas repartidos por la geografía. Hemos hecho también programas fuera y bueno, pues vamos sacando programas según los intereses que va demostrando la gente y según la experiencia que más o menos nosotros queremos que mejor os pueden encajar, y vamos así modificándolos. Bueno, este es el albergue Valle de los Abedules. Esta, digamos que es nuestro campo base, ¿no? Aquí es donde tenemos y donde iniciamos la empresa. Este es el albergue donde vamos a funcionar y donde vamos a trabajar este campamento en concreto, ¿vale? Es un albergue que está en la Sierra de Madrid, en el término municipal de Bustar Viejo, a unos 45-50 minutos de Madrid capital. Es un albergue, o sea, es una instalación que está muy cerca de Madrid y que, bueno, pues al final nos da mucha cercanía con vosotros en el caso de que estéis aquí en Madrid, a la par que de servicios. Tenemos hospitales, centros de salud, tenemos posibilidad de transportes muy rápidos en autobús o en coche. Bueno, pues estamos relativamente cerca, y una instalación evidentemente que ahora lo vamos a ver con todo lo que necesitamos para organizar un campamento. El albergue está en el término municipal de Bustar Viejo. Nosotros estamos justo entre Bustar Viejo y Miraflores, pertenecemos a Bustar Viejo, pero estamos prácticamente justo en la mitad, en el mismo valle. Estamos a 4 o 5 kilómetros de Bustar Viejo y a 4 o 5 kilómetros de Miraflores, los dos con centros de salud, con centros de salud en horario laboral. A nosotros nos pertenece Bustar Viejo, pero bueno, pues ahí tenemos las dos posibilidades. Lo que son las instalaciones de Valle Abedules, bueno, dentro de lo que es la casa tenemos 12 dormitorios, 12 estancias de hasta 8 plazas, ¿vale? 2 cabañas grandes de hasta 24 plazas con un pequeño aseo, 4 cabañas de hasta 10 plazas, siempre hablamos de plazas máximas. Luego de ahí tiramos hacia abajo, bueno, pues dependiendo ya de la organización de los grupos y de la relación de niños y niñas por sexos, y lo vamos separando. Y bueno, pero hablamos de ocupación máxima para haceros una idea de lo que tenemos. Bueno, las 4 cabañas de hasta 10 plazas con baño, 2 salas polivalentes de 100 metros cuadrados,
que una de ellas es el comedor y la otra la que utilizamos como sala de juegos, que la tenemos con una mesa de ping-pong, un futbolín y demás. Bueno, los baños vestuarios, que son baños así tipo vestuarios, son amplios, con duchas, con mamparas y demás. Y dos baños adaptados en la entrada del albergue. Son dos baños que uno de ellos, en caso de que no se necesite por niños o niñas con movilidad reducida, bueno, pues lo utilizamos como enfermería porque es una manera más práctica de tenerlo todo ahí dentro y de que esté todo cerrado bajo llave. Bueno, en la foto de arriba podemos ver la entrada, es el hall principal, ahí se reparte a lo que es el pasillo de habitaciones, que es esa puerta que vemos al final, así como a mano izquierda tenemos los dos baños adaptados, la escalera que baja hacia la planta inferior y bueno, y justo donde está hecha la foto entraríamos al comedor principal, que es una de las salas que estábamos hablando antes. La otra sala, que es la que os comentaba, es la foto de abajo, que es una sala polivalente que la utilizamos como sala de juegos, que bueno, además es una sala que está bajo tierra y es una sala que en verano está muy fresquita, ¿no? Y bueno, tanto actividades como tiempos libres y demás, bueno, pues ahí van a poder estar porque es una sala que al final nos da mucho juego. En la foto de arriba a la izquierda, bueno, vemos el comedor principal. Es un comedor bastante amplio, son 100 metros cuadrados y con un aforo bastante amplio para lo que es para nosotros, para el campamento. Al final siempre nosotros hacemos 2 turnos de comedor en el cual nos sobran plazas por organización, nos es más cómodo hacerlo así en 2 turnos de comedor y bueno, pues al final está entrando prácticamente medio campamento sin problemas, sobrando sitio. Son mesas plegables que también lo utilizamos pues para hacer actividades en un espacio diáfano y bueno, pues para poder utilizarlo para talleres o para cualquier cosa que se necesite. Y bueno, en la foto de la derecha pues podéis ver una habitación, una de las habitaciones del albergue con 4 literas y bueno, pues con capacidad eso pues para 8 niños o niñas, ¿vale? Bueno, aquí tenéis las cabañas, ¿vale? Estas son las fotos de las cabañas exteriores, como comentábamos antes, tenemos 4 cabañas de 10 y luego las otras 2 de máximo 24 plazas. Estas cabañas sí que tienen una ducha dentro también, tienen un baño completo, menos las cabañas grandes que es solo un aseo, ¿vale? Y ahí les vamos distribuyendo pues en función de las edades de los participantes, vamos metiendo a los niños en habitaciones y les vamos poniendo los más pequeños en las habitaciones y luego hasta que ya acaban los más mayores en las plazas en las cabañas, ¿no? Digamos, porque al final no es lo mismo el campamento que lleva un niño de 6 años o 7 años a otro niño pues, de 15, 16 años, ¿no? Al final son ritmos diferentes y por eso los vamos separando. Vamos con las instalaciones exteriores. Bueno, en las instalaciones exteriores no tenemos nada nuevo, lo que sí que tenemos nuevo este año, bueno, es la tirolina, que hemos modificado la parte del freno, antes lo hacíamos con un freno de gomas asistido con un personal, este año lo hemos puesto con un freno magnético, ya con un zip stop y bueno, pues la tirolina ha mejorado bastante, tanto en seguridad, por supuesto, porque al final los tiempos evolucionan y vamos cambiando y se van mejorando las cosas y al final pues por maniobrabilidad nuestra también que mejora bastante, ¿no? Entonces tiene un freno nuevo, los 2 circuitos de multiaventura, que aquí puesto solo que tenemos uno, pero bueno, son 2 circuitos de multiaventura, un rocódromo, la zona de tiro con arco, la piscina, que como podéis ver es una piscina bastante amplia, de 20 por 10 metros aproximadamente, que bueno, ahí vamos a subir pues, prácticamente todos los días a hacer un ratito de piscina. La pista polideportiva que tenemos pues para fútbol, baloncesto y bueno, luego organizamos diferentes temáticas y diferentes actividades en ella. Y bueno, y los 2 tipis que estos ya llegaron para estar un tiempo provisional y al final, bueno, pues ya los hemos dejado instalados de manera permanente porque al final sí que nos genera una sombra muy muy amplia de sombra, ¿no? Aquí ponemos que son 100 metros cuadrados, pero 100 metros cuadrados cada uno, al final entonces nos genera una sombra muy amplia pues para poder estar ahí debajo haciendo cualquier actividad. Tienen césped artificial, tienen luz, o sea, son 2 tipis que son bastante grandes y bueno, si habéis estado en los programas de Navidad los habéis visto cerrados, por ejemplo, pero ahora que los tenemos abiertos
bueno, pues al final generan una sombra bastante amplia. Voy a ir pasando. Bueno, aquí tenemos fotos del segundo circuito de multiaventura que montamos. Este es el más reciente de los que hicimos. Este es un circuito que funciona en L y entre el inicio y el final está conectado por una tirolina, por lo que digamos que tenemos como dos tirolinas, ¿no? Tenemos la tirolina principal, que es exclusivamente tirolina, los niños suben y se tiran, y luego tenemos esta tirolina que es la finalización del segundo circuito de multiaventura. Bueno, voy a ir pasando. Bueno, estos son zonas exteriores, todos son fotos del interior de la finca, para que os podáis hacer una idea. Es una finca muy amplia, está toda vallada alrededor y los niños siempre van a tener claro en todo momento cuáles son las zonas en las que pueden estar, y en las zonas que suban, por ejemplo, como las zonas de los multiaventuras y demás, son zonas que siempre van a estar supervisados por personal, ¿vale? Bueno, aquí vemos la parte de actividades. Un rápido desglose para que veáis un poco las actividades, aunque las tenemos publicadas todas en la página web, tanto en la página web como en los dosieres, pero bueno, aquí las enumeramos un poco para que le vayáis echando un vistazo. He visto que hay algún comentario, voy a ir respondiendo a la vez que vaya viendo alguna pregunta. Si no son muchas, bueno, pues la voy a ir respondiendo a la par y así interactuamos juntos. Hay veces que no se puede porque hay mucho cúmulo de preguntas, pero bueno, ahora que veo que solo hay 2 comentarios, lo podemos leer sin problema. Gonzalo Gómez dice: buenas tardes, acabo de incorporarme, con lo que sí puedes preguntar son al final. No pasa nada, podemos ir resolviendo. ¿Hay alguna prioridad para los niños que ya estuvieron en 2023 con la reserva de plaza? Por otro lado, ¿cuándo comienzan las reservas de plaza? Ya están las plazas inscritas. Ahora mismo tenemos disponibilidad en todos los programas, pues también ya lo he estado viendo y tenemos disponibilidad prácticamente en todos los programas, en todas las fechas. Reserva de plaza como tal, no. Lo que se manda al final es un cupón de antiguos clientes que ya se os ha tenido que llegar, os lo mandamos en un email en caso de que nos hayan llegado. Pues mandándoos un email, lo cotejamos y lo vamos a reenviar sin problema, pero las plazas ahora mismo están abiertas y ya están funcionando, ya se están reservando. Es lo que os digo, son plazas que ahora mismo sí que hay, sabemos que se llenan con bastante velocidad, principalmente algunos periodos, los primeros periodos, sobre todo de junio y julio, se llenan bastante rápido, pero vamos, ahora mismo no tenéis no tenéis problema para poder reservar, ¿vale? Ahora mismo acabamos de abrirlo, no lleva ni un mes abiertas las inscripciones y están funcionando. Es verdad lo que comentaba, que se llenan bastante rápido, entonces, bueno, podéis hacer una pre-reserva que no supone ningún coste y luego ya podéis continuar con la reserva, ¿vale? Se os guarda un tiempo estipulado y listo. Bueno, continúo, si espero haberte resuelto, Gonzalo, la duda, cualquier cosa pues lo vamos comentando, ¿vale? Voy avanzando. Bueno, lo que comentaba, las actividades. Bueno, tenemos la parte de multiaventura, con la tirolina, escalada, tiro con arco, los circuitos de multiaventura, naturaleza y alguna cosa más, como senderismo, orientación, viva, coaching, huerto. Al final son actividades complementarias que le vamos metiendo al programa para que tenga un empaque y tenga un sentido mucho más profundo, ¿no? La parte de animales, antes, si nos conocéis hace tiempo, antes teníamos también cetrería, teníamos alguna cosita más, este año tenemos caballos y bueno, el año pasado, por ejemplo, como una actividad extra, como una pincelada extra, tuvimos la actividad de granja, que espero que este año también la podamos incorporar. Actividades acuáticas, como bueno, la piscina que comentábamos antes y piraguas, que estas las realizamos en el embalse de Pedrezuela, del Bellón. Y bueno, talleres también, ¿no? Tenemos la parte de artesanales, manualidades y el taller de circo que también incorporamos el año pasado, que bueno, que al final le dio un valor añadido importante a nuestro programa, porque al final vinieron una compañía de circo a hacer las actividades con todos los participantes. Fue una actividad que gustó mucho, se adaptó muy bien a los participantes y a las diferentes edades y bueno, pues cada uno tuvo su actividad acoplada muy bien a su edad y creemos que gustó bastante y así fue el feedback que nos vino desde luego por parte de los niños, ¿no? Bueno, más actividades, bueno, deportes evidentemente, porque al final no deja
de ser una actividad complementaria que ellos van a hacer en sus tiempos libres y que nosotros también les ofrezcamos en algunos momentos. Y bueno, las veladas, que son las actividades nocturnas que se hacen después de la cena, que es donde se van a llevar un recuerdo, por supuesto, espectacular. Al final son una de las actividades que más les gustan, con las típicas actividades con linternas, actividades nocturnas, que bueno, pues a ellos les gusta mucho, muchas temáticas, mucha ambientación, mucha decoración, que a ellos les va a gustar mucho. Bueno, ya ya por fin, después de la pandemia, ya volvimos a realizar las visitas al pueblo y hacer este tipo de actividades, los senderismos y demás, que a ellos, a los participantes también les gusta mucho. Al principio está un poco lejos, vamos andando por la montaña, nos cansamos, hace calor, pero luego al final a ellos les gusta mucho, ¿no? Sobre todo a ciertas edades, pues que al final el irse al pueblo, el estar por allí con el resto de gente del pueblo, aunque al final es una actividad y una visita muy rápida, pero bueno, a ellos les gusta, ¿no? Darse una vuelta por ahí, visitar, ir a comprarse algo en caso de que quieran, etcétera. Bueno, pues a ellos siempre les gusta bastante. La actividad de vivac, que es una actividad que también rescatamos ya desde hace un tiempo, es una actividad que al final nos vamos a dormir a la montaña con todos los participantes y dependiendo de la edad nos vamos un poquito más lejos, les llevamos todo el material para poder realizarlo con los vehículos, tanto la cena como el desayuno, como todo, y al final están durmiendo al raso y es una actividad que a los niños y a las niñas les encanta, ¿no? Eso para muchos es la primera experiencia que tienen con algo así y bueno, al final siempre se genera un grupo y un ambiente muy bueno, ¿no? Buscamos evidentemente una fecha muy propicia para poder hacerlo, buen tiempo o luna llena o bien una noche de luna nueva que se vean muy bien las estrellas, aprovechamos a hacer una velada temática al respecto y bueno, es una noche que hay para ellos es mágica, desde luego. Bueno, la piscina, esta es una foto de la piscina, como veis es una piscina muy amplia, ellos van a subir todos los días a la piscina. De las 4 actividades que hacemos al día, bueno, pues una de ellas va a ser piscina y por supuesto que van a estar vigilados en todo momento. La piscina siempre va a estar abierta por un socorrista, aparte del socorrista van a estar sus monitores de referencia, etc. Bueno, aquí por lo que podemos ver es un horario tipo, ¿vale? Más o menos aproximado de lo que es un horario de un cronograma, digamos, del campamento. Levantarnos más o menos a las 8:30, bueno, pues el desayuno, dos actividades por la mañana, comida, un ratito de tiempo libre, que ahí nos faltaría un ratito de tiempo libre después de la comida a la siguiente actividad, merienda, otra actividad, ducha, cena, la actividad que hablábamos antes de velada y luego ya pues un poquito más ya por la noche a dormir, ¿no? Al final es un campamento que como en todos los campamentos, digamos, pero es un campamento, al no ser un campamento un campamento con pernocta, es un campamento que lleva mucho ritmo, se levanta muy pronto, se levanta muy tarde, están haciendo actividades durante todo el día, entonces pues bueno, al final nosotros estamos con ellos, acompañándoles en todo momento, porque claro, el ritmo de los más pequeños con el de los mayores no tiene que ver. A los más pequeños, lo que hablábamos antes, pues les tenemos que acostar prácticamente a partir del segundo o tercer día, les tenemos que meter en la cama porque ya están destrozados a esa hora y vamos ajustando los horarios a los grupos y a las edades, y a los más mayores pues tenemos que negociar con ellos pues, para irnos a la cama un ratito antes, ¿no? Siempre con una manera positiva y siempre de una manera cordial y de relación con ellos, pues para que ellos lo disfruten también y se sientan parte del programa, ¿vale? Aquí lo que podéis ver, bueno, pues al final son los monitores que van a estar de referencia con los niños. Nosotros tenemos un ratio aproximado, la Comunidad de Madrid marca un ratio de 1,15 un monitor por participantes. Nosotros vamos siempre a un poquito menos, ¿vale? Luego están los coordinadores de las 2 actividades que realizamos, por eso tenemos ahí la bandera de Inglaterra, del Reino Unido, mejor dicho, en 2 actividades, porque el personal, los niños y las niñas que cojan inglés, 2 de las actividades que hagan durante todo el día las harán un monitor que sean actividades que sean en inglés, ¿no? Le puede tocar cualquier actividad, un tiro con arco, una escalada, unos caballos, cualquier actividad, pero esa misma actividad va a ser en inglés, no va a ser una clase, no va a ser
algo que tengan que tener mucha inmersión en el idioma, porque para eso ya tenemos otros programas. Esto es una pequeña pincelada donde esa actividad se va a hacer en inglés. Va a haber niños que tengan más o menos nivel, entonces pues bueno, siempre se adaptará un poco al resto de participantes, pero no es una inmersión lingüística, simplemente es eso, pues esas actividades en concreto las van a hacer en inglés. Tendrán vocabulario, tendrán algunas cositas, mucho vocabulario de actividades que quizás no conozcan, que es donde van a enriquecerse con este tipo de propuestas. Bueno, guardias, evidentemente, de los monitores durante los tiempos libres, el comedor, así como las guardias nocturnas. ¿No? Siempre, desde que entran los niños por el albergue hasta que se salgan, van a estar supervisados siempre por los monitores. Siempre van a tener una persona de referencia, pero ellos van a tener una supervisión siempre de nuestro personal. Nosotros iremos rotando al personal porque evidentemente tienen que descansar, son personas, pero para que siempre estén supervisados por ellos, ¿no? Si tienen que echarles una mano en el comedor, si tienen que echarles una mano al tiempo libre, a la hora de duchas, por ejemplo, de hacer la maleta, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre van a tener un apoyo para estar con ellos, aparte de su monitor de referencia, que es el que van a conocer desde el minuto 1 y con el que van a hacer todas las actividades y muchas de estos tiempos que estamos hablando, muchos lo van a pasar con su monitor de referencia, pero con el que van a estar 24 horas, o sea, con el que van a estar, perdón, 24 horas no, pero que van a convivir durante prácticamente todo el día con ese monitor, ¿vale? Que va a ser su referencia. Bueno, y la parte de personal, aquí sí que es donde decimos que al final que nuestro equipo es nuestra diferencia, que nuestro equipo es nuestro valor. Aquí es donde nosotros nos diferenciamos y donde ponemos el punto sobre las i. Nosotros creemos que el personal es la piedra angular de un campamento. Campamentos hay miles, campamentos hay un montón, actividades y tirolinas, tiros con arcos hay muchísimos. Pero la clave principal es esta, es el personal. Al final, el tener un buen equipo es donde marca la diferencia y el tener a alguien de atención con ellos 24 horas, que estemos que tengamos ese grupo de cohesión donde nosotros tengamos esas reuniones, esa información, que esa información se os reporte a vosotros también en caso de que sea necesario, etcétera, etcétera, es donde nosotros creemos que tenemos que marcar la diferencia y donde nosotros hacemos principal hincapié. Bueno, está lo que es la dirección de instalaciones y la dirección de proyecto. Nosotros siempre vamos a estar allí en las instalaciones. Nosotros siempre hacemos el campamento in situ, aunque luego también están los coordinadores de campamento, pues, que son con las personas que van a gestionar y van a organizar lo que es el día a día del campamento. Están también los monitores 24 horas, que son los monitores que estábamos hablando antes, que son los monitores que van a estar con vuestros participantes directamente. Personal sanitario, que nosotros en este programa siempre lo ponemos un sanitario, pues para atender los primeros auxilios, para hacer todo el reparto de medicaciones, para tener el primer triaje en caso de que surja cualquier cosa. Nosotros siempre tenemos un personal sanitario, al final es un campamento que es grande, vienen muchos participantes, edades muy diferentes, y nosotros consideramos que es un valor súper añadido el tener ahí una persona que se dedica única y exclusivamente a repartir medicaciones de todo el personal, ¿vale? Bueno, lo que comentábamos antes, guardias en todo momento, en cualquier tipo de actividad. Generamos también esas actividades complementarias y opcionales en los tiempos libres. Hay muchos que prefieren irse a jugar al baloncesto a la pista o estar como castores haciendo cabañas y haciendo cositas y haciendo cosas en el arroyito que nos pasan, prefieren estar jugando ahí y se lo pasan muy bien, pero hay otros pues que prefieren que nosotros organicemos pues torneos de ping-pong, torneos de futbolín. Durante todo ese tiempo libre nosotros vamos organizando pequeñas actividades pues para estar con ellos, ¿no? Lo que comentaba antes también, guardias nocturnas, en todo momento los niños van a estar supervisados por los adultos, van a ir rotando para que tanto en habitaciones, en el pasillo de habitaciones y en las cabañas, en las zonas exteriores también, tengan una persona de guardia de referencia, que en caso de que salgan o que necesiten cualquier cosa por la noche o lo que sea, pues siempre van a tenerlo ahí y van a saber dónde están, porque siempre se van a poner en el mismo sitio y ellos van a saber quién es la persona que esté allí, ¿no? Sobre todo los primeros días, para los más pequeños o para los niños que no hayan estado antes en campamentos, es súper importante
porque al final, pues oye, no deja de ser una experiencia muy diferente a lo que ellos vienen haciendo. No es lo mismo que vayan a casa de los abuelos a dormir o a casa de los primos, a que de repente se planten en un campamento donde no conocen a nadie, o a lo mejor van con algún amigo, pero no es mi zona de confort. Entonces nosotros vamos a estar ahí, con especial ojo, por supuesto, a los más pequeñines y en las habitaciones esas más cercanas, como en el resto, por supuesto, pero principalmente en los más pequeños, porque es muy típico que las primeras noches, bueno, pues siempre tengamos alguno por ahí que esté un poquito más flojo para estar con él ayudándole y para estar con él apoyándole, para que por supuesto que se sienta seguro, se sienta cómodo, porque eso suele pasar 1 o 2 noches, a partir de ahí se ha solucionado el problema. Y bueno, lo que comentábamos antes de de lo que decía antes del personal, ¿no? El reporte diario a la coordinación. Todos los días se hace una reunión específica del campamento. Se juntan todos los monitores, menos los que están de guardia colocados en sus puestos ya. Se hace una reunión específica de cómo hemos pasado el día y de cómo planteamos el día siguiente, ¿no? Pasando grupo por grupo, pasando niño por niño, buscando, en caso de que no lo hayan reportado, pues alguna situación que puedan tener los participantes, ¿no? Hay muchos que se dan directamente porque el niño nos lo refleja y así nos lo hace reflejar el monitor, y el monitor a la coordinación para buscarle una solución, para también ponernos en comunicación con vosotros y que vosotros también estéis al tanto de la situación, para así, oye, pues poder colaborar y que vosotros también veáis cómo están vuestros hijos, evidentemente. Y intentar, para los niños que quizás no expresen esas situaciones o esas emociones, con el resto de monitores, etcétera, pues intentar localizar pues esas situaciones, ¿no? Que también se dan, pues para intentar localizarlas lo antes posible. Bueno, para nosotros, como veis, lo principal es la seguridad, ¿no? La seguridad de los participantes en todo momento para nosotros es algo básico. En muchos aspectos, ¿no? Pero quizás los más importantes, evidentemente, seguridad física, que no tenga ningún accidente, etcétera, pero que va a pasar. O sea, sabemos perfectamente que los niños, cuando están en un campamento, van a ir corriendo y se van a caer y les va a pasar cualquier cosa. Bueno, pues vamos a intentar minimizarlas, evidentemente, pero son niños y están en un campamento y no es... Tampoco sería bueno que os engañara y que os dijera, no les va a pasar nada. Por supuesto que les va a pasar algo, pero nosotros tenemos que intentar cuidar las cosas principales, ¿no? Que es, por supuesto, que a ese niño no le pase nada, pero las que aquí nos reflejamos nosotros son las que sí que tenemos contacto con ellos directamente y que las que sí les intentamos controlar, como puede ser, por ejemplo, en la cocina, lo que es la hidratación de los niños, la higiene diaria, la quemadura solares, que hay muchas veces que nosotros nos preocupamos de ese tipo de cosas, pero son súper importantes. Nosotros en Maya Abedules tenemos cocina propia, ¿vale? Trabajamos directamente con nuestro propio personal, tenemos un control directo sobre nuestro menú y tenemos todo el control de las alergias, intolerancias, etc. Notificadas por vosotros, nosotros se las transmitimos y los coordinadores y la cocina allí las supervisa para tenerlas controladas. El agua, lo mismo, nosotros con los niños vamos a vigilar mucho que ellos vayan todo el día con su cantimplora y que estén bien hidratados, ¿vale? Trabajaremos con ellos, con los más pequeñines, pues ahí tenemos que estar encima de ellos para que beban. Con los medianos, pues muchas veces también. Y con los mayores, pues más porque se nos olvida. Incluso a los monitores también se nos olvida, ¿no? Entonces hacemos ciertas paradas técnicas entre actividades, a través de juegos, a través de dinámicas, o en caso de que se necesiten, o en caso de que no se necesiten, pues nada, tengan esas pausas de hidratación para poder hidratarse bien. Al final están en pleno verano, están en la Sierra de Madrid, que aunque tengamos una temperatura inferior, sí que se va a necesitar hidratarse. Por supuesto, en la higiene diaria habéis visto antes el horario tipo de actividades. Estamos trabajando durante todo el día, tenemos 4 actividades: tirolina, escalada, me voy a piraguas, me voy a montar a caballo, me voy de senderismo al pueblo, no sé qué, no sé cuántos. O sea, tienen muchísimas actividades y todos los días vamos a hacer una ducha de todos los participantes, organizada por grupos de edades, evidentemente por sexos, etcétera, bien organizada, pero van a pasar todos por las duchas. Y quemaduras solares, pues porque a todos se nos olvida, a los más mayores, a los que más quizás, a los monitores también. Tenemos que tener este programa también de, oye, todos los días tenemos que estar controlando las quemaduras solares. Antes de cada actividad
en la pausa de hidratación aprovechamos a echarnos crema. Vamos a la piscina, nos echamos crema. Después de la piscina nos echamos crema. Al final nos estamos echando un poquito de crema en todo momento, ¿vale? En caso de emergencia, nosotros en caso de emergencia, lo que comentaba antes, tenemos personal in situ, está nuestro sanitario en las propias instalaciones, que junto con nuestro coordinador va a hacer una primera valoración, primer triaje, ¿no? Oye, en caso de que nosotros lo podamos solucionar, pues sin problema lo vamos a solucionar. Puede ser una astilla que se haya clavado o puede ser una caída que, oye, pues se ha doblado el tobillo y lo que puede parecer en un principio que es un esguince, oye, pues creemos que es un esguince, pero no lo sabemos al 100%. Evidentemente nosotros no tenemos un equipo de rayos X. Bueno, pues cogemos directamente, nos vamos al centro de salud, que el centro de salud nos derive directamente a una radiología, por ejemplo, y que ellos lo valoren, ¿no? Durante todo este proceso nosotros nos vamos a poner en contacto con vosotros para que vosotros en todo momento estéis al tanto de la situación. ¿Que conseguimos contactar con vosotros antes de la salida? Perfecto, pues oye, ya lo sabéis que nos vamos a ir, tal. Entendemos que hay muchos que estáis trabajando, que estáis de viaje o que estáis haciendo cualquier cosa, intentamos contactar con vosotros. En caso de que no podamos, vamos a ir igual, vamos a acercarnos al centro de salud, vamos a seguir todos los pasos. En el momento que vosotros estéis disponibles, oye, pues contactamos con vosotros y listo. ¿Que se puede volver al centro? Pues volvemos al centro. ¿Que no podemos volver al centro? Bueno, pues ya contactamos con vosotros y vemos qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero siempre, siempre, siempre vamos a estar en comunicación con vosotros. Lo que comentaba antes, centro de salud Bustar Viejo en horario laborable, pues de 8 a 5 o a 4 de la tarde. Tenemos el centro de salud de Bustar Viejo, que vamos y nos atienden como desplazados y no hay ningún problema. Centro de salud de Soto del Real en caso de que sean urgencias, ¿vale? Eso es un centro ya 24 horas que tienen urgencias y nos podemos acercar en cualquier momento. En caso de que lo que comentaba, si nosotros vemos que hay algo que quizás sea directamente de hospital o nos van a derivar directamente en urgencias o nosotros directamente nos vamos a ganar tiempo acercarnos al hospital más cercano. En este caso es el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que en unos 45 minutos nosotros ya estamos allí. 40-45 minutos estamos allí. Un hospital de la Comunidad de Madrid, bueno, con todos los servicios que pudiesen ofrecer. Bueno, aquí os pongo una lista de enseres para que más o menos veáis lo que se puede necesitar. Bueno, nosotros siempre hay más cosas o más o menos cosas. Esto es una lista mínima que nosotros ponemos, bueno, pues para que vosotros veáis lo que se pudiese necesitar. Sí que recomendamos para este campamento en concreto, hay otros campamentos que no organizamos. Si se organizase otro campamento itinerante que fuesen andando, pues quizás sería más interesante llevar un macuto. Para este tipo de campamento nosotros siempre recomendamos una maleta, una típica trolley cuadrada, que va a ser mucho más práctica. Ellos lo meten debajo de la cama, sacan, abren y tienen todo a la vista. Los macutos pues son un poquito más engorrosos, pero bueno, que al final el macuto, la maleta, lo que sea, mientras que ellos lo sepan organizar bien o lo sepan todo como lo tienen colocado, sin problema. Nosotros para los más pequeños pues recomendamos organizarlo todo bien por bolsitas y por días, o bueno, hay muchos truquillos para organizarlo para los más peques, que quizás son los que más necesitan tener esto más al día, ¿no? Que hagáis vosotros con ellos la maleta, que sepan dónde tienen colocadas las cosas, etcétera, y que ellos lo tengan bien colocado, ¿no? Que al final ellos pues les va a resultar mucho más cómodo. Bueno, la parte de objetos especiales. La parte de objetos especiales nosotros la hablamos de teléfonos móviles, de dinero y de medicaciones, ¿vale? En la parte de teléfonos, nosotros siempre en los campamentos ponemos 2 días de contacto con los familiares, ¿no? En esos 2 días de la semana vais a poder contactar con ellos en el tiempo estipulado, o sea, en el horario, mejor dicho, estipulado y los días en concreto para poder hablar con ellos. En caso de que ellos lleven un teléfono móvil, nosotros los recogemos el primer día, los guardamos, los tenemos cerrado con una bolsita de cada grupo para que no les pase nada. El día que sea día de llamadas, nosotros se lo entregamos a los niños, los pueden encender y vosotros ya podéis contactar con ellos. En caso de que los participantes no traigan móviles, nosotros vamos a dar una lista de números de teléfono separadas por edades y demás para que vosotros podáis contactar con los participantes.
Con el dinero, bueno, con el dinero nosotros lo que hacemos es igual, lo recogemos el primer día, recogemos todo el dinero, hacemos una tablilla con todo el dinero que tiene cada participante para que luego ellos no tengan que estar manejando dinero. Nosotros ponemos un pequeño kiosquito después de comer donde ellos se van a poder comprar un helado al día. Entonces ellos no van a llevar el dinero, lo que hacen directamente es ir, decir el nombre, nosotros les restamos el dinero directamente en el Excel y así el último día pues se les devuelve lo que tengan y ya está, ¿vale? Pero para que ellos no tengan que estar manejando dinero. Por la parte de medicaciones hacemos lo mismo. El primer día nosotros las recogemos con todas las autorizaciones médicas que tenéis que firmar en caso de que tomen alguna medicación. Nosotros las recogemos, se lo damos al sanitario y el sanitario ya se marca su lista con la posología de todos los niños en cada momento. Desayuno, comida, merienda, cena y los extras. Así ellos no tienen que estar llevando medicaciones por ningún lado. No las tienen en las habitaciones, no las tienen los coordinadores, no lo tiene nadie, no lo tienen los monitores, etc. Solo lo tiene el sanitario y en caso de que se vayan a necesitar esa medicación, pues oye, es el sanitario el que se la suministra. El de las medicaciones como pueden ser ventolines, inhaladores, etcétera, adrenalinas y demás, que también sabemos que hay participantes que las utilizan, eso lo que sí que lo hace es llevarlo directamente el monitor de referencia. El monitor de referencia lleva una mochilita, una riñonera o lo que sea, para llevarlo en todo momento con el participante. Si se van a hacer la actividad de piraguas o de tiro con arco o de lo que sea, pues el monitor es el que va a llevar esa medicación en caso de que se necesite, pues siempre van a estar juntos para poder suministrarla, ¿vale? Ni que hablar, por supuesto, de una adrenalina, ese tipo de cosas, que cuando surge una situación similar, pues al que el monitor ya tenga que hacerlo, pues el sanitario le da la formación adecuada para poder hacerla, para poder suministrársela en caso de que se necesite, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la presentación de lo que es el programa Multiaventura. Veo que hay alguna pregunta más, entonces voy a pasar, si os parece, a responder. A ver si me aclaro cómo va. A ver, aquí lo tengo. A ver dónde me he quedado. Juan Carlos Blanco escribe: ¿hay vivac este año? Sí. La idea que tenemos es sí que hagan vivac. Como sabéis, y si no lo sabéis, si no lo he explicado antes, nosotros hacemos normalmente una semana alterna. Normalmente empezamos con la semana, el primer programa hacemos en vivac, el segundo no, la tercera sí. Entonces vamos alternando. Pero el material que tienen que traer ellos es exactamente el mismo, no tienen que traer material nuevo, ni esterilla, ni nada. Nosotros tenemos todo el material y ellos no necesitan absolutamente nada. En caso de que haya algún grupo que a lo mejor esa semana pues no les ha tocado vivac o lo que sea, pero sí que los niños están muy interesados en hacerlo, nosotros siempre pues hablando con el grupo se pone en común y si deciden hacer el vivac, bueno, pues nosotros lo hacemos. Nosotros al final tenemos una finca grande y lo podemos hacer incluso dentro de la finca. Entonces por eso pues al final todos los participantes que quieren hacerlo lo hacen sin problema, ¿vale? Más preguntas. Escribe Félix: ¿qué cantidad de dinero sería razonable que lleven los niños? A ver, pues los precios más o menos de los helados, es verdad que se han encarecido muchísimo, pero suelen estar entre los 2,5 euros, 2 euros aproximadamente cada helado y el precio máximo. Ellos se van a poder comer un helado al día, entonces pues bueno, entre los 20-30 euros para una semana sería precio más que suficiente. Los más mayores a lo mejor sí que se suben al pueblo, bueno, incluso los más pequeños sí que se suben al pueblo un día pues a hacer una excursión y se van y bueno, pues a lo mejor se llevan algo de dinero pues, para comprarse alguna bolsita de patatas o alguna cosita en el kiosco. Entonces pues bueno, ese dinero nosotros lo restamos también, pero va a ser una cantidad más o menos acorde con eso que estábamos hablando. Entonces pues bueno, recomendamos más o menos eso, una media de pues,
25 o 30 euros. Si alguien quiere traer más, pues oye, bienvenido sea, y que el último día se les devolverá sin ningún problema. Y los que traigan menos, bueno, pues en caso de que se queden sin dinero, nosotros nos pondremos en contacto con vosotros y os lo avisamos. Oye, pues mira, fulanito, fulanita quiere comprarse un helado, se le ha acabado el dinero, no hay ningún problema, nosotros se lo vamos poniendo, y el día que vengáis a recoger, bueno, pues se recoge y ya está, ¿vale? Más cosas. A ver. Aquí, Sofía. ¿Las camas que están en la parte superior de las literas tienen barandillas? Sí. Sí, todas tienen barandillas, todas tienen un pequeño quitamiedos, tienen una escalera. Nosotros siempre se lo decimos a los niños, de todas formas, aunque tengan barandillas, aunque tengan quitamiedos, no quitan de que ellos jugando o haciendo lo que sea se pueden caer. Por eso nosotros en los tiempos libres siempre evitamos que los niños estén en el comedor, o sea, en las habitaciones, que estén en las zonas de tiempo libre, como en el comedor, etcétera, etcétera, porque al final la zona de las camas, si están ellos en las camas, si están jugando, están lo que sea, si están moviéndose, saltando de una cama a otra, pues tenemos todas las papeletas de que nos pase cualquier cosa. Que se nos puede dar el caso también, porque los niños entran a las habitaciones a coger el cepillo de dientes, a cambiarse o lo que sea, pero bueno, siempre evitamos que estén el menor tiempo posible en las habitaciones, ¿no? Y que luego el tiempo que tengan de habitaciones sea el tiempo de nocturno, en el que ya se metan, sea dormir, y el primero o segundo día están ahí, a partir del tercero ya caen como malvas, ¿vale? Entonces, pues sí que tienen, ¿vale? Más. Edu, pruebas. Buenas tardes. ¿Puedes dar un ejemplo de cómo sería un menú diario? Sí, por supuesto. Mira, nuestro menú, nosotros vamos modificándolo de todas formas. Tenemos un menú establecido. Ahora, por ejemplo, tenemos un menú para escolares. En verano sí que lo ampliamos a 15 días, pero bueno, lo vamos modificando. Es un menú muy variado. Nosotros tenemos desde guisos de ternera, cocidos, lentejas, tenemos pastas, arroz blanco, arroz con verduras, con costillas, etcétera, ¿no? Verduras, pescados, tenemos evidentemente también algún día pues una pizza y algún día también una hamburguesa, unos nuggets, etcétera, ¿no? Bueno, vamos jugando un poquito con todo lo que sabemos que a los niños y a las niñas les gusta. Es verdad que los menús han cambiado mucho desde hace un tiempo para acá, ya toda la parte de fritos evidentemente se intenta evitar. Ahora ya todo se trabaja con hornos, con los típicos hornos racional, etcétera, que bueno, pues que cambian mucho la forma de cocinar. Un menú diario, pues sería, por ejemplo, ese que he comentado, ¿no? Pues por la mañana a lo mejor se comen unas lentejas con un cachito de tortilla, con una ensalada, y por la noche pues una crema de calabacín con un filete de lomo con unas patatas, por ejemplo, ¿vale? Un lácteo y fruta, por la mañana fruta, por ejemplo, por la noche un lácteo, ¿vale? Pues ese sería más o menos un menú tipo. Te he hablado así de memoria, espero que más o menos los macronutrientes estén organizados, pero bueno, para que veas más o menos que nosotros cocinamos desde todo, desde un guiso típico, como puede ser un cocido, a, pues oye, pues cualquier cosa, ¿no? A comernos unos macarrones con tomate boloñesa o una hamburguesa, ¿vale? Y por supuesto por la noche pues también un pescadito con una ensalada o unos guisantes. Más cosas. Ana Belén Marina. A ver si le toca este año Vivac. Sí, hombre, claro, nosotros vamos alternándolo, ¿no? De esa manera vamos alternando, pero de todas formas, siempre si un grupo está muy animado a realizar el Vivac, por supuesto que lo hacen sin ningún problema, ¿vale? También nosotros, igual que el resto de actividades, intentamos que no cancelar ninguna actividad, pero si nosotros, sobre todo el tema de Vivac, si de repente coincide que hay varios días que o bajan las temperaturas, o dan previsión de lluvia o lo que sea, pues evidentemente nosotros lo cancelamos y no se realiza, ¿vale? Más cosas. Ana Belén Malina también. El año pasado vino feliz y este año va con 4 amiguitos más. Gracias por la experiencia. Bueno, me alegro muchísimo. La verdad que nos alegra mucho recibir este tipo de comentarios, porque es verdad que los recibimos, sobre todo cuando terminan los campamentos. Nos alegra mucho, oye, que se animen, que si vienen con amigos, pues es un valor añadido para ellos también, que como en este caso, por lo que entiendo,
que vino Elit, quizás el año pasado estuvo solo y pues oye, sí, se salió bien el campamento y se lo pasó bien, ¿no? Al final los participantes, hay muchos que van con gente conocida, hay muchos que no, y esa es la labor del monitor desde el primer día, pues para que se trabaje en eso y ellos pues se integren y rompan el hielo desde el primer día, ¿vale? Entonces, bueno, por mi parte no sé si hay algún comentario más. Hasta aquí la pequeña presentación. Como os comentaba, este domingo, día 17, tenemos jornada de puertas abiertas. Estaré in situ allí en el albergue. Daremos 2 pases, un pase a las 11 y otro pase a las 12. A través de nuestra página web podéis reservar para poder, o apuntaros, mejor dicho, para poder hacer, y sobre todo nosotros tenemos una previsión del personal, de la gente que va a venir y de la personal que vamos a necesitar. Estáis invitados a conocer nuestras instalaciones y bueno, y explicaros un poquito de primera mano lo que haga falta. Para lo que sea, la próxima reunión, que será igual que esta, será el día 16, trabajaremos los mismos temas, será la misma presentación, resolver las dudas que tengáis y nada, lo dicho, que para lo que necesitéis estamos aquí. Cualquier cosa podéis seguirla en nuestras redes sociales, podéis seguir a través del canal de YouTube, de Instagram, del nuevo canal de WhatsApp que hemos generado. Bueno, pues también tenéis toda la información para que estéis al día. Y nada, lo dicho, como os he comentado antes, al final nuestro equipo es nuestra diferencia, nuestro equipo es nuestro valor y bueno, ahí vamos a estar todos luchando y peleando para que los niños y las niñas lo disfruten en grande. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo día. Hasta luego.